Vamos a hablar ahora de las razones trigonométricas del ángulo doble y del ángulo mitad. Vamos a ver qué es esto, ángulo doble. Ahora nos planteamos saber cuál es el seno de 2 alfa, ¿vale? Y vamos a obtener que es 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Y esta fórmula la vamos a deducir utilizando la expresión del vídeo anterior, es decir, recordando cuál es el seno de la suma de dos ángulos, ¿vale? Recordemos que el seno de alfa más beta era seno de alfa, coseno de beta, más coseno de alfa por el seno de beta. Bueno, pues simplemente ahora si nos planteamos cuál es el seno de alfa más alfa, es decir, de 2 alfa, como veis vamos a tener seno de alfa, coseno de alfa, más coseno de alfa por el seno de alfa. Con lo que deducimos exactamente nuestra fórmula, 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa, ¿vale? Como veis, es fácil de demostrar. Y exactamente igual se deducen las demás, ¿vale? Aquí tendríamos la primera. Y la segunda fórmula es que el coseno de 2 alfa va a ser coseno cuadrado menos seno cuadrado. Estas dos fórmulas son muy importantes tanto para este curso como para el curso que viene, ¿vale? Porque de ellas se deducen multitud de fórmulas que vamos a utilizar para muchos cambios trigonométricos, para calcular integrales, así que estas dos fórmulas especialmente las tenemos que retener muy bien, ¿vale? Coseno de 2 alfa es igual a coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa, ¿vale? Exactamente igual lo vamos a deducir de la fórmula del seno, perdón, del coseno de alfa más beta, que esto era coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por el seno de beta, ¿vale? Con lo cual se ve muy fácil que el coseno de 2 alfa, que es el coseno de alfa más alfa, va a ser el coseno de alfa por coseno de alfa menos el seno de alfa por el seno de alfa y obtenemos nuestra fórmula. Coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa, que era lo que queríamos demostrar, ¿vale? Y exactamente de la misma manera, ya no la voy a hacer porque es análoga a las anteriores, ¿vale? Se deduce que la tangente de 2 alfa es igual a 2 veces la tangente de alfa partido por 1 menos la tangente cuadrada de alfa, ¿vale? Como os digo, importante sobre todo, estas dos primeras fórmulas nos las tenemos que saber muy bien. Van a aparecer de forma muy frecuente, ¿vale? Bien, igualmente vamos a deducir cuál es el ángulo mitad, el seno de alfa medios, ¿vale? Y vamos a deducir que es más menos la raíz de 1 menos el coseno de alfa partido por 2. ¿Y por qué más menos? Bueno, pues porque cuando hacemos un ángulo a la mitad no sabemos en qué cuadrante se va a encontrar. Así que lo tenemos que determinar en función de dicho cuadrante. Podría resultar positivo o podría resultar negativo. Igualmente el coseno de alfa medios va a ser una expresión igual, solo que en vez de tener una resta va a aparecer una suma. Vemos que aquí aparece una resta y aquí aparece una suma. Es la única diferencia. Y por último, la tangente de alfa medio se puede deducir fácilmente porque es el seno partido por el coseno. Por lo tanto, es la expresión anterior dividida, la seno de alfa medios, entre el coseno de alfa medios, que como se ve fácilmente, vamos a obtener en el numerador la resta, que es la correspondiente al seno, y en el denominador la suma, que es la correspondiente al coseno. Vamos a deducir la primera, ¿vale? Y esta fórmula se va a deducir utilizando, las dos fórmulas de hecho se van a deducir utilizando el coseno de 2 alfa, ¿vale? Sabemos, vamos a hacer la demostración, que el coseno de 2 alfa es igual al coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa. Por otro lado, vamos a utilizar otras nuestras identidades trigonométricas. Sabemos que el seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa
es igual a 1, ¿vale? Esto me va a permitir expresar, en este caso, el coseno cuadrado en función del seno. De aquí podríamos poner que el coseno cuadrado de alfa es 1 menos el seno cuadrado de alfa. Bueno, pues sustituyendo ahora esta expresión en la anterior, vamos a obtener que el coseno de 2 alfa, en vez de coseno cuadrado es 1 menos el seno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa. Es decir, 1 menos 2 veces el seno cuadrado de alfa, ¿vale? Si ahora despejo el seno cuadrado de alfa, seno cuadrado de alfa sería igual a 1 menos el coseno de 2 alfa partido por 2. Por lo tanto, el seno de alfa es más menos la raíz de 1 menos el coseno de 2 alfa. Vamos a ponerlo mejor más abajo que hay más espacio, ¿vale? Esto implica que el seno de alfa va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de 2 alfa partido por 2, ¿vale? Muy bien, esta fórmula es también importante, ¿vale? Si ahora simplemente en vez de aplicarlo sobre alfa, lo aplico sobre alfa medios, tendríamos que el seno de alfa medios va a ser igual a más menos la raíz de 1 menos el coseno de 2 por alfa medios partido por 2. Y como veis, aquí este 2 con este 2 se simplifica y me quedaría exactamente la fórmula que queríamos demostrar. Bien, quedaros bien con esta transformación, porque de esta transformación se derivan muchas fórmulas que utilizaremos en el futuro. De esta transformación también se deriva que el seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos el coseno de 2 alfa partido por 2, que es una fórmula que utilizaremos frecuentemente el curso que viene a la hora de hacer integrales, ¿vale? Así que es importante también que la tengamos presente, ¿sí? Bueno, pues exactamente igual podríamos demostrar la siguiente fórmula, ¿vale? Solo que en este caso, en vez de sustituir en la primera expresión el coseno por el seno, vamos a sustituir el seno por el coseno, ¿vale? Así que esta demostración os la voy a dejar como deberes para que la hagáis vosotros, ¿vale? Esta demostración la tenéis que hacer vosotros, tanto uno como la otra. A ver si os salen, ¿vale? Como os digo, va a ser muy similar. Simplemente a la hora de sustituir, en este primer paso, aquí, teníamos la opción de despejar aquí el coseno cuadrado o el seno cuadrado y de sustituir. En este caso, lo que habíamos sustituido era el coseno cuadrado y en la otra expresión lo tendremos que hacer con el seno al cuadrado. Bueno, y con todas estas fórmulas empezamos a realizar los problemas de identidades trigonométricas. Vamos a explicar, porque va a ser una parte importante de este tema, que es donde soléis encontrar más dificultades, ¿vale? Demuestra las siguientes identidades trigonométricas. Recordemos que una cosa es una ecuación y otra cosa es una identidad, ¿vale? En una ecuación es una igualdad que se verifica para determinados valores, ¿vale? Por ejemplo, 3x más 1 es igual a 4, ¿vale? En este caso se verifica para x igual a 1, ¿sí? Pero una identidad es una igualdad que se verifica para cualquier
valor de x, ¿vale? Para cualquier valor de x. Por ejemplo, ¿qué sería una identidad? Pues poner que x más 1 al cuadrado es igual a x cuadrado más 2x más 1. Esto es cierto para cualquier valor de x, ¿vale? Por eso se llama todo x perteneciente a R, ¿vale? Se llama identidad y no igualdad. Muy bien. Pues si tenemos que demostrar que estas son identidades trigonométricas, es que da igual para qué valor de alfa, lo que está a la izquierda de la igualdad tiene que ser igual a lo que está a la derecha, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo se demuestra. Para eso tenemos que tener presentes todas las fórmulas que hemos estudiado. Yo recomiendo que os hagáis un formulario, una listita, a tenerlas a mano hasta que os las vayáis memorizando. Bien, por ejemplo, vamos a hacer la primera, seno de alfa menos coseno de alfa partido por la tangente de alfa menos 1 es igual a coseno de alfa. Bueno, pues aquí el primer paso que podríamos hacer es expresarlo todo en función de seno y coseno. Tenemos tres razones trigonométricas, vamos a intentar reducir al mínimo de razones trigonométricas. Así que esta tangente de alfa la puedo expresar en función de seno partido por coseno. Asimismo, podría poner que el seno de alfa menos el coseno de alfa partido por el seno de alfa, coseno de alfa menos 1, ¿vale? Vamos a ver si todo esto es lo mismo que el coseno de alfa. Esto va a ser igual, vamos a hacer la resta, seno de alfa partido por coseno de alfa en el denominador, me quedaría seno de alfa menos coseno de alfa partido por el coseno de alfa. Muy bien, si deshacemos este castillo, como veis me va a quedar seno de alfa menos coseno de alfa por el coseno de alfa partido por el seno de alfa menos coseno de alfa. Que como veis fácilmente esto se simplifica y me queda coseno de alfa, que era lo que quería demostrar. Siempre ponemos QED para saber que hemos dado por finalizada la demostración. ¿Vale? Este caso ha sido bastante sencillo y solo hemos tenido que utilizar una fórmula, pero en otras ocasiones habrá que utilizar bastantes más. ¿Vale? Vamos a ver, por ejemplo, el B. Tangente cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa es igual a tangente cuadrado de alfa por el seno cuadrado de alfa. Deciros que las identidades no hay una única manera de hacerlo, lo normal es que haya muchas maneras de hacerlo y ninguna es mejor que otra. Siempre vamos a intentar utilizar el mínimo número de pasos para no tener que alargarnos, ¿vale? Pero existen muchas formas de resolver un mismo ejercicio, ¿vale? Bien, yo en este caso lo que voy a hacer es utilizar la estrategia de dividir a ambos lados por la tangente cuadrado de alfa, pero pueden existir muchas otras formas de hacerlo, ¿vale? Vamos a dividirlo por la tangente cuadrado de alfa y por la tangente cuadrado de alfa. ¿Con esto qué voy a conseguir? Pues a la izquierda me va a quedar que 1 menos el seno cuadrado partido por la tangente al cuadrado. Daros cuenta que esto es lo mismo que seno cuadrado de alfa partido por el seno cuadrado de alfa partido por el coseno cuadrado de alfa. Y esto va a ser igual al seno cuadrado de alfa, ¿vale? Si ahora simplifico la expresión que está a la izquierda, deshacemos el castillo, daros cuenta que es como si tuviéramos ahí un 1 en el denominador, ¿vale? Me va a quedar que 1 menos el coseno cuadrado de alfa es igual al seno cuadrado de alfa. Y como ya sabíamos, 1 menos coseno cuadrado es igual, seno cuadrado de alfa es igual al seno cuadrado de alfa. Como queríamos demostrar. Así que existen muchas estrategias, muchas maneras de abordarlas, ¿vale? Ya hemos hecho las dos primeras. Os planteo ahora a vosotros que hagáis las dos segundas, ¿vale? Y ya mandaré más ejercicios del libro para que sigamos practicando las identidades trigonométricas.